Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leslie Revilla. Y yo soy Yavin Silva. Y estamos en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Buenas noches, queridos radioescuchas. Hoy es 2 de marzo de 2021 y estamos aquí iniciando una nueva aventura, un nuevo proyecto de la mano de todos ustedes. Muchas gracias por estar escuchándonos, muchas gracias por su apoyo. Yo soy Leslie Revilla y les presento a mi compañero, Yavin Silva. Hola, querido público, ¿cómo están? Queridos radioescuchas, amigos, querida familia. Estamos ahora sí iniciando el primer programa de Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Esperamos que sea de su agrado, esperamos que nos acompañen. Vamos a estar cada martes a las 7 de la noche y aquí los vamos a estar esperando con muchas historias y con mucho gusto. Bueno, pues, ¿de qué va a ir el programa del día de hoy? Hoy queremos que nos conozcan, nos vamos a presentar, les vamos a hablar de nuestro gusto por la historia, de nuestras investigaciones y también de qué queremos que se trate el programa, ¿no? Vamos a presentar vamos a hablar de dos de nuestros colaboradores que van a estar aquí también grabando con nosotros el programa. Y bueno, pues estamos muy contentos. Queremos agradecerle a nuestro productor Eduardo Rodríguez por la oportunidad. Y bueno, también un agradecimiento especial a nuestra prima Paola Montiel porque ella nos presentó con Eduardo y empezamos a trabajar juntos en estos proyectos que nos están entusiasmando demasiado, ¿verdad, David? Sí, estamos muy contentos, muy emocionados por comenzar esta nueva etapa y este proyecto que les va a llegar a ustedes con mucha historia y con mucho gusto de parte de nosotros. Así que váyanse trayendo un cafecito, vayan preparándose una bien fría o un tequilita. O una copa de vino o su bebida favorita, porque lo que queremos en este programa es que ustedes se sientan en una charla entre amigos, una tertulia de café. Queremos que la historia sea para ustedes algo significativo, pero algo ameno. Sí, que no la vean como datos, como algo aburrido. Entonces, bueno, pues vamos a empezarles a platicar de nuestra historia. Este primer programa, la historia la escribimos nosotros. Me voy a presentar yo primero. Yo soy Leslie Mercado Revilla. Estudié la licenciatura en administración, pero podría decirles que a la mitad de la carrera me di cuenta que no era tan mi vocación, pero no, yo creo que a los 2 días de estar estudiándola, pues me di cuenta que no me llenaba tanto, pero bueno, era un compromiso que yo había adquirido. Y para mí siempre había tenido la inquietud de la política, de cambiar el mundo, ¿no? Bueno, tal vez los sueños de cualquier joven. Pero mi vida cambió cuando hablé con una amiga mía. No sé si ella se acuerde, pero se llama Lénica, estudiaba pedagogía. Yo le decía, es que yo quiero meter otra carrera. Ya iba como en tercer semestre, ¿sí? Y le decía, pero como que ciencias políticas o algo así, porque yo quiero participar y cambiar el mundo. Y ella me habló de la pedagogía. Y entonces me dijo que a veces desde la educación también se pueden transformar a las personas y cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me interesó mucho la pedagogía, la metí a la mitad de administración como segunda carrera. Me hace muy feliz también ser pedagoga. Siento que sí, claro, desde la trinchera del salón de clases uno puede influir en las personas y pues tratar de construir y cambiar ciertas cosas que no nos parecen en la sociedad. Pero también al estar estudiando pedagogía me surgieron demasiadas dudas. Tuve un acercamiento a la filosofía, a la historia, a la sociología. Y bueno, la historia me ha gustado desde la secundaria. Raro porque a la mayoría de las personas no les gusta. Tengo una hija de 11 años que no le gusta la historia. Sus papás somos historiadores y bueno, estamos tratando de darle otro giro a cómo le enseñan la historia. Pero bueno, a mí sí. Mis maestros de secundaria y de prepa fueron excelentes y yo dije, bueno, pues ahora, como ya veo que sí me estoy organizando con las 2 carreras del servicio social, terminé administración y dije, bueno, ¿por qué no estudio historia?
yo cuando llegué a la carrera de historia pensé que me iban a enseñar historia como tal, ¿no? A mí me habían quedado dudas sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entonces yo pensé que me iban a dar datos históricos y bueno, yo iba a saber más, pero sobre todo como un conocimiento, como cultura general. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que llegó a la licenciatura y me dicen, no, es que no hay una historia. O sea, aquí te vamos a enseñar algunos datos, algunos procesos, pero lo más importante que te vamos a enseñar es a historiar, porque la historia la vas a ir construyendo tú a través de tus investigaciones. Entonces para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Porque sí, no había una historia escrita. Llegué a una clase con la doctora Agostoni y me dice, ¿por qué quieres estudiar historia? ¿No? Y yo, pues porque me surgieron muchas dudas y quiero aclararlas. Y me dice, híjole, siento decepcionarte, pero aquí vas a tener muchas más dudas de las que puedas aclarar. Pero de eso se trata la historia, de que tú vayas construyendo y aclarando tus propias dudas y entendiendo, comprendiendo todos los procesos. Entonces, bueno, me enamoré de la carrera y después pudimos trabajar como historiadores, pero eso se los vamos a contar en el siguiente bloque. Ahora le cedo la palabra a Yavin para que también él nos haga favor de presentarse. Pues yo soy Yavin Silva Estrada y también estudié administración. De hecho, la estudiamos juntos. La administración a mí me ha dado mucho. De hecho, yo estoy trabajando actualmente en una empresa en la parte administrativa. Ya tengo muchos años ahí y me ha dado mucho, pero siempre me quedé también un poco con la idea de estudiar humanidades. De hecho, la tesis que hicimos, el tema estaba relacionado también con humanidades. Conocimos, nuestro asesor fue un profesor de estudios latinoamericanos y entonces como que nos empezó a abrir también hacia las humanidades, hacia el conocimiento diferente y no relacionado tanto a lo técnico, más bien como que nos amplió mucho el panorama. Y entonces cuando Leslie decidió estudiar historia, a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Y también yo tenía lo mismo, la idea de la cultura general, la idea de, bueno, pues conocer pues de qué es la historia y como que iba con esa idea, ¿no? Y cuando me enteré de que en realidad estábamos ahí para escribir, para hacer historia, entonces me llegó una sorpresa muy muy grata, ¿no? Entendí que la historia aparte no solamente son datos y personajes, ¿no? Sino que todos participamos en hacer esta historia. Todos participamos para dejar un legado, ¿no? Todos dejamos algo, todos dejamos historias, todos dejamos vivencias y acontecimientos. Entonces, yo entré de hecho hasta el año siguiente a la carrera, porque por una décima no me aceptaron como es el trámite de segunda carrera, entras por promedio. Entonces tuve que entrar hasta el siguiente año, pero bueno, ya nos fuimos emparejando y encontré fascinante este mundo de la historia. Increíble, para mí es como ser un Sherlock Holmes del pasado, ¿no? Es conocer a la gente, es adentrarnos a mundos pues realmente desconocidos y a comenzar a saber un montón de cosas que realmente no las tenía en el panorama. Para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes y estamos aquí para compartir esa emoción que tenemos por la historia con ustedes. Pues sí. Entonces, como dice Yavin, vamos a seguir bebiendo lo que gustemos, nuestra bebida favorita, valga la redundancia. En este programa también les vamos a compartir nuestras rolas favoritas que han significado para nosotros a lo largo de nuestra vida. Y bueno, en el siguiente bloque les vamos a hablar ya de cómo de ser estudiantes, historiadores, de aprender historia o a lo mejor aprender a hacer historia, la vida nos llevó por caminos de ya hacer historia de forma profesional. Y bueno, todo se va acomodando, eso también es un mensaje que yo les doy. Ustedes luchen por sus sueños y de verdad que el universo sí conspira a su favor para que se vayan cumpliendo. Y cuando se hace lo que nos gusta, miren, esta gran oportunidad que ahora tenemos es parte de esos sueños realizados, ¿no? Bueno, ahora los vamos a dejar con la siguiente canción, que es una de mis canciones favoritas,
que se llama La dosis perfecta, de Panteón Rococó, del álbum A la izquierda de la tierra, de 1999, que retrata una época muy importante de nuestra vida, cuando estaba la huelga estudiantil de 1999-2000. Algún día les contaremos más de esa época genial que también nos marcó. Y bueno, les mandamos saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros en el próximo bloque. Y los dejamos con Panteón Rococó, La dosis perfecta. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche por Vox Platinum. Cuaderno en blanco. La historia la escribes tú. Seguimos en Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Bueno, aquí estamos. Siempre me emociona escuchar esa rola de Panteón Rococó. Es uno de mis himnos de vida. Y ahora vamos a seguir platicándoles cómo nos volvimos historiadores, ¿no? Sucedieron dos acontecimientos muy importantes. El primero fue que me contactó una amiga de la carrera de pedagogía que se llama Silvia Siret, que nos está escuchando y que le mandamos un abrazote. Ella va a ser nuestra madrina de programa cuando ya empecemos los programas con invitados. Ella me contactó para hacer un libro sobre didáctica de la historia, porque sabía que yo era pedagoga, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante, se me hizo muy fuerte para hacer un libro. De verdad que era una propuesta que pues para mí no, en ese momento no me la había planteado, pero se me hizo muy interesante y sobre todo de historia. Ella no sabía que yo estaba estudiando historia. Nosotros íbamos en el 4º semestre de la licenciatura en historia. Cada vez estábamos más enamorados de la historia y bueno, nos dijo, ¿quieres participar? Y bueno, yo invité a Yavin porque también estaba en historia y ahí nos llevó a la Asociación de Historiadores Palabra de Clio, que ha sido un milagro de nuestra vida. No sé cómo decirlo, un paraíso para los historiadores. Ahorita Yavin nos va a hablar más sobre esta asociación, Palabra de Clio. Pero de entrada encontramos un grupo muy cálido, muy profesional de historiadores, pero también hemos encontrado grandes amigos, que eso ha sido pues lo más gratificante. Digo, trabajar en lo que nos gusta, pero además encontrar amigos cálidos y personas muy inteligentes con quien compartir la historia y la vida. Empezamos entonces a trabajar en este libro bajo la dirección de Lorena Llanes, que también le mandamos muchos saludos. Y empezamos a entrar a la asociación, se nos hizo la invitación, íbamos en 6º semestre y nos aceptaron como miembros de Palabra de Clio. Paralelo a eso, ahorita ya les voy a hablar más de Palabra de Clio. Paralelo a eso, estábamos estudiando con el doctor Raúl Domínguez Historia Contemporánea. Y entonces él nos hizo una propuesta. Él trabaja es un investigador de la Universidad Nacional de México, del ISUE. Y él nos hizo la propuesta de participar en un libro que se iba a hacer por los 100 años de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es el coordinador del proyecto. Era un gran libro que iba a tener varios tomos. Bueno, por lo menos 2. Salieron al final 3. E iba a ir a todas las universidades del mundo para dar a conocer la historia, la gran historia de nuestra máxima casa de estudios. Entonces él ya tenía contratados, a investigadores muy renombrados, a grandes historiadores, y nos dijo que quería que incipientes historiadores, estudiantes, también participaran en esta magna obra. Y entonces pues Yavin y yo nos entusiasmamos. Fue raro, de nuestros compañeros nadie más se aventó a participar y dijimos, bueno, pues humildemente aquí ponemos nuestro conocimiento escaso de arena para poder entrar a esta obra. Y fue así que conocimos los archivos. Llegamos a los archivos de rectoría. Platícanos, sí. Yavin. Es que eso es una experiencia inolvidable. Normalmente los historiadores, una de nuestras fuentes primarias pues son los archivos históricos donde están documentos muy importantes del pasado. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer el archivo histórico del Consejo Universitario en las entrañas de rectoría. Está al final del pasillo, en la parte más digamos que más oculta o más segura. Es un archivo muy bien cuidado. Es un archivo que inició una
De hecho, era secretaria del rector, una señorita que se llama Alicia, o se llamaba Alicia Alarcón. Ella comenzó a mecanografiar. Primero taquigrafía. En taquigrafía primero. Redactaba todo lo que se decía en los consejos universitarios. Posteriormente tenía un grupo de señoritas que mecanografiaban todo. Y gracias. Sí, perdón. Nada más nuestro tema, para que vean por qué llegamos ahí, eran las reformas académicas que se dan en el periodo Nabor Carrillo. ¿Por qué en este periodo? Porque es cuando llegan a Ciudad Universitaria las facultades y escuelas. Entonces, también hay un cambio en el país, se está dando el milagro mexicano, hay un gran cambio en el contexto político, económico y social del país, y entonces todo esto va influenciando en los cambios en los planes de estudio de las carreras. Entonces, por eso llegamos al Consejo Universitario. Sí, porque ahí estábamos ahora sí que investigando cuáles habían sido las reformas académicas a las facultades. Porque precisamente con el cambio de la universidad, que antes se encontraba en Casonas Viejas en el centro, y se trasladó a la nueva ciudad universitaria, entonces hubo que reformar muchas cosas, hubo que hacer cambios dirigidos también y en consonancia con este cambio económico. Entonces llegamos ahí al consejo, al archivo histórico del Consejo Universitario, y bueno, pues fue ahí un trabajo arduo, fue un trabajo muy pues muy interesante, que nos dejó muchas enseñanzas. Estar en un archivo, pues digo, nosotros somos historiadores, pues es mágico, ¿no? Es encontrarte de frente, cara a cara con los hechos de la historia, ¿no? Sí, agradecemos de verdad mucho al doctor Raúl Domínguez por haber confiado en nosotros, por darnos la oportunidad de participar en este libro, que después, a partir de ahí, yo saqué el tema de mi tesis de maestría. Mi tesis de maestría es el periodo de Nabor Carrillo y bueno, todo lo que ocurrió alrededor de ese periodo, y bueno, fue publicado ya el libro, fueron 3 tomos y se han dado a conocer en todo el mundo como historia de nuestra universidad. Ahora Yavi nos va a hablar más sobre Palabra de Clio y cómo llegamos a este lugar que parecía irreal de verdad. Sí, cuando nosotros comenzamos, estábamos estudiando historia, pues nunca nos imaginamos trabajar de historiadores. O sea, siempre pensamos, pues estamos conociendo cómo se hace la historia, estamos estudiando las materias y todo, pero nunca nos imaginamos que pudiera existir un lugar como la Asociación de Historiadores Palabra de Clio, donde pudiéramos realmente dar curso, dar forma, dar rienda suelta a la creación de la historia, ¿no? Entonces nosotros, gracias a la invitación de Silvia, comenzamos a participar en la elaboración de este libro de didáctica de la historia, que por cierto mando un gran saludo a mi querida Silvia y a nuestra querida maestra Lorena, que fue la coordinadora del libro. Y entonces llegamos ahí con este grupo donde nos acogieron, nos abrieron las puertas, gracias también mucho a José Luis Chong, sí, quien digamos que dirige esta asociación. La asociación se fundó en 2005 de un gran grupo de historiadores. Ellos estudiaban en el sistema abierto la carrera de historia. Fueron un grupo muy unido, un grupo muy especial que todos los profesores los recuerdan, los Clio, los amorosos de Clio. Y además de que formaron una gran amistad, formaron grandes equipos de trabajo, y entonces cuando ellos terminaron la carrera, dijeron vamos a seguir transmitiendo. El lema de Palabra de Clio es divulgar la historia para mejorar la sociedad. Entonces ellos querían transmitir la historia, ellos querían que el conocimiento no se quedara en los libros, que no se quedara en las investigaciones académicas, sino que llegara a todas las personas. Y entonces por eso se formó la Asociación de Palabra de Clio. Es una asociación que da becas a los tesistas que están haciendo sus trabajos, sus proyectos de investigación en historia. Ella tiene demasiadas publicaciones que apoya las conferencias para dar a conocer la historia. Es una asociación por amor a la historia, de verdad, para transmitir la historia, y para nosotros ha sido un honor pertenecer a ella. Sí, en Palabra de Clio se le da difusión a la historia, se tiene la revista Diacronías, se tienen también numerosos libros, algunos de ellos son libros colectivos, donde cada historiador participa con un artículo, y son
trabajos muy muy interesantes, yo se los recomiendo mucho. La página de la asociación es www.palabradeclio.com. Los invito a conocerla, a consultarla. Todos los libros son gratuitos, son de descarga en PDF. Sí, los que están de descarga en PDF son gratuitos. Los impresos, bueno, sí tienen bueno, costo. Sí, claro, los impresos. Que es sobre todo recuperación. Costo, pero realmente es de pura recuperación. Pero consúltenla. También tenemos una página en YouTube, el canal de Palabra de Clio, donde algunas ponencias se están subiendo ahí, que se han presentado, que están también muy interesantes, por si quieren conocer alguno de los temas que estamos trabajando. Acaba de decir que a partir de la pandemia, pues ahora sí que todo el movimiento de la asociación pues cambió, se volvió virtual. Entonces, de reunirnos una vez al mes con ellos, pasamos a hacer, casualmente fue más frecuente, pasamos a hacer reuniones semanales donde se hace una ponencia. Estas ponencias son las que se graban y se ponen en el canal de YouTube. Hemos tenido la suerte de tener grandes investigadores, doctores muy connotados que nos han dado ponencias de diversos temas. Consulten de verdad la página, también consulten las redes sociales, está Palabra de Clio en Facebook, en Twitter, en Instagram. Siempre estamos recomendando cursos, noticias interesantes, análisis históricos, hay libros para descargar. Entonces de verdad los invitamos a conocer Palabra de Clio porque es una entrada a la historia, pero a una historia diferente contada, ¿no? A una historia que de verdad les va a gustar porque hay temas para todos. Una historia que realmente uno la siente cerca, que está al alcance de la mano. Bueno, ahora Yavin nos va a presentar. Ahora vamos a presentar una de mis canciones favoritas. Es una canción que a mí me encanta. Es de Alejandro Filio, Brazos de Sol. Dedicada especialmente pues a mi querida compañera Leslie Revilla. Y con mucho gusto regresamos, los esperamos. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Vida cotidiana, cultura, anécdotas, movimientos sociales, deportes, cine y música. Todo eso y más forma parte del maravilloso mundo de la historia. Acompáñanos a descubrirlo. Estás en Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Regresamos, queridos amigos, otra vez a Cuaderno en Blanco. Olvidé decir que el álbum de Brazos de Sol se llama Caín, de Alejandro Filio, del año 1994. Bueno, y muchas gracias por la dedicatoria, la verdad hace rato me sorprendiste, no me habías dicho esta sorpresa al aire, muchas gracias Yavin, siempre tan lindo. Me dio pena, pero bueno, sigamos con... ahora les vamos a hablar de ya nuestro trabajo como historiadores. Cuando estábamos haciendo el libro de didáctica de la historia, que nos tardamos como 3 años, porque de verdad fue todo un seminario de investigación, análisis, búsqueda. Y bueno, fue también a animarnos a escribir. De verdad es que teníamos el cuaderno en blanco, la computadora en blanco y saber que nosotros estábamos ahí llenando páginas con información. Digo, a lo mejor en este caso sí tocamos algunos temas históricos como de contexto, pero bueno, sobre todo eran herramientas para la didáctica de la historia. Entonces, en ese inter, Palabra de Clio ofrece una convocatoria para trabajar en un libro que se llamó México, una democracia en construcción, que de hecho fueron 2 tomos. Nuestra coordinadora fue la doctora Estela Báez. Y pues fue el primer libro que salió, ¿no? Nuestro salió antes. Sí, increíblemente salió primero. ¿Cuál fue tu capítulo en ese? Mi capítulo fue la trilogía sonorense, que habla de Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Todo este periodo a partir de el asesinato de Venustiano Carranza, hasta el término del maximato por ahí de 1934. Okay. Mi capítulo fue la lucha por consolidar la democracia en el constituyente de 1917 y entonces yo traté de hacer el perfil de Pancho Villa, el perfil de Emiliano Zapata
y el perfil de Carranza. ¿Por qué? Porque esas tres corrientes finalmente se encontraron en el Constituyente de 1917 y los artículos de corte social fueron defendidos por estas facciones, porque había facciones que apoyaban y que se vieron influenciadas por las facciones de Zapata y de Villa. Y bueno, también ahí se ve como Carranza hay un manejo por ser más conservador. Entonces, bueno, ahí también me enfrenté a estudiar el diario de debates de 1917, a ver qué pensaban los legisladores. Fue un trabajo muy, muy interesante, muy rico. Fue animarnos por primera vez, salió publicado, se presentó en la Feria del Libro. En la Feria del Libro de Minería. Y entonces, pues fue algo muy, muy impactante para nosotros. Sí. Después ya salió por fin Didáctica de la Historia. Nosotros hicimos Historia de la Didáctica. Ahí escribimos los capítulos conjuntos. No creo que es el único que hemos escrito conjuntos. Historia de la Didáctica, el perfil de docente en Historia y Cine e Historia, que fue mi favorito. ¿Para ti? Sí, porque sí, definitivamente Cine e Historia. Fíjate que también hice Didáctica de la Historia, que es un recuento de lo que se había escrito sobre Didáctica de la Historia. ¿Ese fue solo tuyo? Sí, ese fue solo mío. Ah, sí. Ok. En Cine e Historia está padre porque habla de cómo se puede utilizar al cine para enseñar historia, ¿no? Puede ser desde cualquier nivel, pero preferentemente en el nivel de bachillerato o de secundaria, cuando puedes mandar a los niños a ver alguna película, que noten ciertas cosas, ¿no? Está padrísimo. Sí. Más adelante vamos a hablar, vamos a hacer algún programa o alguna sección sobre cine e historia. Sí, cabe platicar que cuando uno estudia historia ya no ve el cine igual, de hecho ya no lee igual. El historiador no puede salir de uno. Entonces, por ejemplo, con la película Coco tuvimos algunos debates ahí. Y a lo mejor si no la vemos como historiadores, digo que algunos amigos historiadores también la defendieron, ¿no? Pero si no la vemos como historiadores podría ser diferente, pero entonces a veces se nos hace la mente demasiado aguda y crítica y eso resulta en ocasiones complicado. Ay, no, a mí me decepcionó mucho. Yo soy fan de Indiana Jones desde que era niño. Y así cuando vi Indiana Jones y la calavera de cristal, o sea, yo casi me desmayo ahí cuando en un diálogo dice Indiana Jones: yo estudié quechua cuando estaba en las legiones de Pancho Villa. O sea, entonces ahí sí ya mezclaron la gimnasia con la magnesia y lo sentí una falta de respeto total, tanto al pueblo peruano como al pueblo mexicano y a mí mismo, o sea, no, y al público, no, o sea, fue terrible. Era ficción ya. Sí, pues sí, digo, yo sé que pues películas son totalmente ficciones y algunas, bueno, sí son basadas, obviamente esta es totalmente fantasía, pero no pueden, o sea, hacer ese tipo de cosas, a mí sí me enojó pues mucho. Sí pudieron. Bueno, la siguiente obra en que participamos fue la época de oro del rector Anáhuac Carrillo. Bueno, esa la escribí yo junto con Raúl Domínguez en Historia General de la Universidad Nacional del siglo XX, un nuevo modelo de universidad, la universidad entre 1945 y 1992, que se publicó en el 2013. Y junto con Yavín escribimos reformas académicas. Las reformas del periodo académicas. De Anáhuac Carrillo. Entonces aquí salió, nos dieron nuestro reconocimiento del Instituto de la UNAM y bueno, fue una experiencia. Nos dieron unos libros bien gordos. Después siguió nuestro texto en la guerra de religión en México, que ahí viene uno de mis top 3 en investigaciones, porque Mujeres Cristeras, voces que surgen entre las llamas del olvido, me ha dado demasiadas satisfacciones. De hecho, gracias a esas cápsulas, bueno, a lo que investigué, pues estamos aquí en este programa. Mujeres Cristeras fue una búsqueda de testimonios, de escuchar las voces, fue ir todos los días al archivo de la UNAM, al archivo histórico de la UNAM, a buscar hemerografía, buscar en una revista que se llamaba David, si había voces de mujeres, cómo hablaban, cómo se sentían. Fue también decepcionante no encontrar toda la información que yo hubiera querido. Pero bueno, este libro este texto de Mujeres Cristeras me lo han publicado también en una editorial en Guadalajara, que me llamaron porque me habían citado en esos textos, que habían hecho un libro porque habían encontrado 100 fotos inéditas, más de 100 fotos inéditas sobre la guerra cristera.
Y entonces me llamaron me dijeron que si podían utilizar mi texto porque había sido citado y les había gustado. Y entonces para mí fue sorprendente, llegamos al Hospicio Cabañas, se hizo una gran presentación y pues se publicó también acá, Voces Cristeras. Digo, Mujeres Cristeras, voces que surgen entre las llamas del olvido. Ya algunos han escuchado mis cápsulas. ¿Y tú? ¿Qué tema participaste? Yo participé con la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que fue una iglesia que se creó para tratar de hacer, bueno, se creó por parte del gobierno, ¿no? En aquel tiempo de Plutarco Elías Calles, para tratar de bajar el poder o la influencia que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces en esta iglesia era muy curioso porque se ofrecían todos los servicios gratuitos, o sea, bodas, bautizos, cualquier celebración gratuita. Pero aparte se decía que si te unías, o sea, si te hacías feligrés de esta nueva iglesia, se te perdonaban automáticamente todos los pecados. Aún así, tuvo muy poca afluencia de gente, muy poca gente se quiso cambiar. De hecho, la vieron, la mayoría de los feligreses de la iglesia católica romana, pues la vio como una afrenta. Al paso de la guerra, cuando comenzó la guerra y se cerraron los templos, esta iglesia pues se mantuvo. Entonces llegó a tener hasta 300,000 feligreses registrados, claro, no en la Ciudad de México, sino en algunos estados, por gente humilde que normalmente necesitaba pues casarse o necesitaba bautizar al niño. Entonces bueno, se acercaban a ellos, pero después cuando los templos se volvieron a abrir, pues otra vez volvió a perder feligresía, ¿no? Tuvieron su influencia. Papa, ¿no? Tuvieron al primer papa mexicano. y todavía sigue la iglesia, y para obtener información había que ir a misa. Sí, uno tenía que ir allá a misa y hacerse la barba ahí con el padre, pero a ver si soltaba algún documento, pero en realidad no permitió que viéramos nada, porque esa iglesia tuvo un diario que se supone que nadie tiene, o sea, son archivos muy, muy antiguos. Y se presume que en esta sede, que es la última que queda, que está aquí por el metro Escuadrón 201, por ahí todavía el párroco tiene guardados esos archivos, pero bueno, parece como un mito porque al menos yo no los pude ver, pero bueno, la iglesia existió y pues está súper interesante. Los invitamos también a leer el artículo. Sí, estos libros que hemos mencionado, bueno, el de la Universidad Nacional, ¿no? Pero los editados por Palabra de Clio están en la página de Palabra de Clio. Y después hay otro del top 3. Las colonias, el territorio excluido, historia y patrimonio cultural de las colonias al norte del río de la Piedad. Aquí fue una publicación conjunta con la Delegación Cuauhtémoc y Editorial Palabra de Clio. Aquí nuestra querida Maru Herrera nos invitó a participar y ha sido una experiencia muy gratificante. Es una de las mejores experiencias con las que nos hemos encontrado en esto de hacer la historia. De hecho, para el próximo programa Yavi nos va a hablar de la colonia Buenos Aires, para que conozcan nuestro trabajo y todos los hallazgos que encontró. Él hizo la colonia Buenos Aires de Algarín, yo hablé de la colonia obrera, quedé fascinada, la recorrí caminando muchas veces, fui al hospital homeopático que también tenía su propia historia, vi cómo estaban trazadas las calles, me enteré de por qué los nombres de las calles. De verdad, fue una investigación muy rica. Fuimos al archivo, vimos cómo fue cambiando el panorama, cómo la fueron pavimentando, cómo se construyeron las casas. Entonces, híjole, de verdad ha sido de las mejores experiencias que hemos tenido. Sí, no, fue muy enriquecedor, conocer, por ejemplo, conocí a 2 escultoras que hicieron obras dentro de la colonia Buenos Aires como para tratar de cambiar ese estigma social que pesa sobre ella. Entonces se me hizo, no sé, hasta mágico, ¿no? Por cierto, ahí en la colonia Buenos Aires, adelantando un poco, está uno de los altares más hermosos de México. Entonces eso va a ser tema de la próxima sesión, del próximo programa. Pero bueno, ahí está padrísimo. Los invitamos, si quieren adelantar algo, pues a conocer el libro. Está en www.palabradeclio.com. Bueno, si quieres mandamos a canción
para seguir. Ya casi vamos a acabar con lo que hemos hecho y vamos a hablar del programa. Ya va a ser nuestro último bloque. Sí, ya. Qué rápido se pasa el tiempo. Espero que a ustedes también se les esté pasando rápido. Tomen su traguito de su bebida favorita y continuemos. Ahora, ¿qué canción nos vas a presentar? Ahora vamos a escuchar The Kids Aren't Alright de Offspring de 1998. Espero que les guste. Regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leslie Revilla. Y yo soy Yavin Silva. Y estamos en Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Seguimos en Vox Platinum, enamorando tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Cuaderno en Blanco, la historia la escribes tú. Y bueno, quiero aprovechar este momento porque hoy 2 de marzo cumple años una de las personas más importantes de mi vida, mi tía Car Revilla. La quiero mucho, te quiero mucho, tía Car. Espero que te la estés pasando muy bien. Te dedico todo el programa, te dedico esta canción. Quiero que estés muy sana, muy bien y muy feliz. Y aquí un pedacito de tus mañanitas con Vicente Fernández, que sé que te gustan. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Muchas gracias por tanto que me has dado en la vida, tía. Espero que estés muy bien, que cumplas muchos más llenos de felicidad, de salud y de tanto amor que te tenemos todos los que estamos alrededor tuyo. Te quiero, mi Car. Abrazote. Y bueno, muchas gracias, pero no podía dejar pasar este día y la oportunidad de estar frente al micrófono para agradecer y felicitar a mi queridísima tía Car. Seguimos platicando, Yavin, después de mi emoción, sobre nuestra trayectoria en la historia. Empezamos a hacer el libro de Guerra Fría en Latinoamérica. Aunque se publicó un poco después de Tlatelolco, pero ahí, híjole, saben que yo ahí escribí sobre Cuba, pero de verdad que me tardé más que en la tesis de maestría. Fueron más de 500 páginas de fichas y luego fue a reducir todo el trabajo, pero bueno, aprendí mucho de Cuba. De todos estos temas que hemos tratado, si ustedes quieren que lo platiquemos en algún programa, ustedes nos dicen y lo platicamos con mucho gusto. Si no, sigan escuchando también mis cápsulas en Plática entre Amigos, los jueves a las 5:30 de la tarde, aquí por VoxBeat 77.7. Y bueno, ¿tú de qué tema trataste? Yo traté la Guerra Fría en Nicaragua, con la Contra y los sandinistas. Muy, muy interesante, un trabajo que me dejó muy, muy buen sabor de boca. Bueno, también participamos en Tlatelolco 1968, antes y después de los meses oscuros, donde yo hago un relato de la vida cotidiana de 4 estudiantes que sus historias se van entrelazando hasta que llegan al 2 de octubre y los días posteriores. Parece historia novelada, estaba muy interesante. A mí me tocó hacer el de movimientos estudiantiles posteriores al 68, donde entre otros temas pues tratamos la huelga del 99, ¿no? En la UNAM. Después participamos en Guerra y Exilio, el final de la Guerra Civil Española y el principio del exilio republicano, conmemoración a 80 años. Ahí yo toqué el tema de las empresas que se formaron en México a partir del exilio español. Yo pensaba que iba a ser un tema breve, pero no, me sorprendí porque fueron más de 300 empresas las que se crearon. Ahí busquen en Palabra de Clio el libro, está muy interesante y ahí está la lista completa de empresas. Es un hallazgo, esto no se había presentado antes. Y bueno, quise darle seguimiento a cada empresa y me resulta difícil, pero hay bastante información y les va a gustar. Yo traté el tema del pueblo vasco, el exilio del pueblo vasco. Y bueno, aparte que está muy interesante y hablamos de los niños vascos, son los dramas terribles. Pero bueno, hay que saberlo. Es interesante también porque el nombre de nuestra estación, el nombre de nuestro programa, es Cuaderno en Blanco con K, y no crean que está mal escrito. Es Cuaderno porque así se escribe en vasco, porque yo tengo mucha admiración por el pueblo vasco, por su historia, por la defensa de su cultura, de sus raíces, de su idioma. Y entonces tengo una admiración especial también por una actriz que se llama Itziar Ituño. A través de ella yo he aprendido, entonces por eso quisimos hacer un pequeño homenaje en Cuaderno en Blanco. Ahorita también estamos trabajando en un libro sobre vida cotidiana. Yo estoy hablando de la educación del siglo XIX y Yavin
Voy a hablar sobre los centros nocturnos y la vida nocturna de México en el siglo XX. Eso es lo que estamos trabajando actualmente. Y bueno, el programa va a ir Cuaderno en Blanco. La historia la escriben ustedes. Queremos hacer charlas amenas, charlas de pláticas con amigos, de vino, de café, tertulias, con ustedes, para darles a conocer datos históricos que a ustedes les puedan resultar interesante, que ustedes puedan escribir junto con nosotros la historia. Vamos a tener expertos invitados en temas, pero también vamos a tener otros invitados como gente como el vecino, como el amigo, la mamá, el tío, el primo, que nos van a contar historias suyas también, porque creo que todos tenemos una historia y es muy interesante poder comenzar a notar que mientras el mundo rodaba y sucedían acontecimientos, estaban también nuestra historia, estaba también nuestros sucesos, nuestros pequeños, a lo mejor cosas que para nosotros son muy significativas y muy grandes. Ajá, sí, la historia no es política únicamente. Queremos que ustedes escuchen a lo mejor si una persona que vivió la década de los 50, de los 60 en México y escuchaba cierto programa de radio o iba a ciertos cines o a que acostumbraba a jugar de niño y entonces a lo mejor ustedes se sienten identificados. Por eso los invitamos a todos ustedes, a los que quieran ser entrevistados por nosotros y escribir la historia en nuestro cuaderno en blanco, a participar con nosotros. Vamos a tener dos muy importantes colaboraciones. La primera es la maestra María Elena Valadez, que ya dentro de 8 días iniciamos con su cápsula que es Literatura e Historia, donde ella nos va a contar recomendaciones de libros sobre historia, relación de algunos libros, algunas obras con su contexto. Va a estar muy muy interesante, se lo recomendamos mucho. Nuestro segundo colaborador es Raimundo Casanova, con sus cápsulas de pinceladas de historia, porque él va a pintar de colores nuestro cuaderno en blanco. Él nos va a dar datos de hechos históricos, pero datos que no nos enseñaron en la escuela, datos significativos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, dependiendo de la efeméride que toque o del tema que elija, pero siempre nos va a dar pinceladas, le va a poner ese toque de color a la historia. Nuestra intención es acercarles la historia de una manera entretenida, de una manera interesante, que puedan ver que la historia está al alcance de nuestras manos. Y bueno, pues se nos termina el tiempo. Esperamos que haya sido de su agrado. Dentro de una semana los esperamos con el tema de la Colonia Buenos Aires con Yavin Silva. Ahí, les digo, los 2 primeros programas, la historia la escribimos, bueno, los 3, nosotros con ustedes, pero ya después empezaremos con todos nuestros invitados. Muchas gracias por habernos acompañado, por haberse quedado hasta estos momentos con nosotros. Esperamos que les haya gustado mucho y que nos acompañen en la próxima edición, el martes a las 7. Recuerden, Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú. Y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Nuestras redes sociales están en Instagram y en Facebook, Cuaderno en Blanco. Que tengan muy bonita noche. Termínense su copa de vino o su bebida favorita. Los dejamos con Don't Stop Me Now de Queen. De Queen, una de nuestras canciones favoritas. De 1979. Nada nos para. No te pierdas todos los martes a las 7 de la noche por Vox Platinum. Cuaderno en Blanco. La historia la escribes tú.